bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, Súper, gracias. Ojami. ¿Qué día hoy? Como que esta mañana va on fire. Ajá. Sí. Bueno, pues hoy llegó la última serie de Gedeón. Muy bien. Vamos a cerrar hoy con broche de oro y vamos a ver a grosso modo. En la primera parte se titulaba Pero. Conocimos a Gedeón, quien era un agricultor exhausto y fue llamado por Dios como poderoso guerrero. Gedeón aprendió a través de las órdenes de Dios a dejar atrás todos sus peros. En la serie 2, titulada Necesito señal, Gedeón vio cómo su llamado para derrotar a los madianitas contaba con la cobertura de Dios y su ofrenda de honra al ángel del Señor fue aceptada. Se llevó la sorpresa de que su papá lo defendió frente a los idólatras de Baal, porque se acuerdan que él les había destruido el altar. Y cuando él volvió a tener problemas de conexión, recibió la señal 20G Ultra Capacity con la mejor compañía de comunicaciones que se llama Jehová de los Ejércitos. ¿Y qué pasó? Esto vino a través del vellón. ¿Se acuerdan el vellón de lana mojado en la tierra seca? Y el bono de Fernán. ¿Cuál fue? El vellón de lana seco en la tierra mojada. Y en nuestra historia de hoy, por fin Gedeón asume su postura de poderoso guerrero. Ya era hora. Ahora ya está decidido a obedecer a Dios sin peros y sin perder señal. Pero ¿qué sucedió? Dios le puso freno al ataque y es por eso que yo le llamé a esta reflexión: esto es absurdo. Hoy vamos a navegar por Jueces 7 y nos fuimos. Y así lee la historia. Comienza diciendo que Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y avanzaron hasta los manantiales de Jarod. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar los madianitas. Sin embargo, tienes muchos hombres en tu ejército y no quiero que los israelitas se crean que se salvaron por su propia fuerza y que me olviden. Así que llama a tus hombres y dile lo siguiente: el que tenga miedo, escuchen esto, el que tenga miedo, que regrese a su casa. ¿Y qué creen que pasó? 22,000 de ellos regresaron a su casa y quedaron solo 10,000 hombres dispuestos a pelear. Yo tengo ahí un visual que Juanqui tiene por ahí para que ustedes vean las características de los que regresaron a su casa. Estaban muertos de miedo. Así que esto, lo que estamos viendo en pantalla, estos hombres miedosos, esto es absurdo. Esos 22,000 hombres que se fueron a su casa habían respondido emocionados voluntariamente ante el llamado de Gedeón. Sin embargo, cuando se percataron de su realidad, se morían de miedo. Y ante la mínima provocación, abandonaron a Gedeón y a sus colegas. Pero ¿cuál era la realidad de Gedeón y de este ejército? Vamos a ser fair, ¿verdad? Sus enemigos eran 3 numerosos batallones. Estamos hablando de los madianitas, de los amalecitas y de los de Oriente. Son muchos. Y ellos estaban apoderados del Valle de Jezreel, que eso dominaba la zona agrícola. ¿Qué sucede? Este ejército era bien intimidante, porque los comparaban con plagas de langostas, porque decían que ellos entraban a las tierras enemigas en manadas incontables de camellos. ¿Ustedes se imaginan? Eso era impresionante y estaban bien armados. Así que ese era el escenario de ellos. Amados, 22,000 soldados menos. Esto es absurdo. Pero ¿saben qué? Desde siempre Dios se especializa en despachar a los porristas, a los cheerleaders, porque esta es la gente que le gusta participar de los eventos cristocéntricos, que los que tienen mucho revuelo, mucha fiesta, mucha algarabía. Sin embargo, al momento de orar, al momento de interceder, en el momento de ayunar, de vigilar y de hacer batalla espiritual, no tienen la mente y el corazón llenos del Espíritu Santo. Y les da miedo enfrentar los ataques que son intimidantes del enemigo. Así que por eso, ante la mínima oportunidad, usted ve a estas personas que cuando tienen la oportunidad, patitas pa' que te quiero, me fui para casa. Me encantan las estrategias de Dios con la cantidad de personas. A nosotros nos encantan las multitudes. Nos encantan. A Dios no. Exactamente. Él sigue, mira, te sigue limpiando la Porque casa. yo voy a hacer, lo hago con el que yo quiero y se acabó. Y por eso nos parece absurdo. Pues miren, esto es el detalle, que aunque nos parezca absurdo, como dice Juan, si el Espíritu Santo de Dios saca personas de nuestro lado o está sacando gente de nuestro equipo de trabajo, no hagamos pataletas, no reclamemos, porque Él conoce bien
quién tiene el corazón correcto para ser guerrero y quién no. Él sí nos hace ¿verdad? Nos conoce por dentro, nos escanea. El Espíritu de Dios prepara a su batallón enlistando guerreros humildes. Dice la palabra en Mateo 5:3 que Dios bendice a los pobres en espíritu. ¿Y qué es esto? Los que reconocen su necesidad espiritual, los que confían totalmente en Dios. ¿Por qué? Porque Él los enriquece con su poder, Él los enriquece con su unción, les da las bendiciones. Y por eso es que dice Mateo 5:3, el reino de Dios les pertenece. Pero ¿cómo es nuestro enemigo ahora en el 2022? Enfrentamos un enemigo que ha reunido muchos aliados para intimidarnos. Están equipados con pruebas y evidencia para humillarnos. Vienen con mentiras, argumentos, injurias, datos rebuscados que convencerán a muchos para ponerlos en nuestra contra. ¿Tienen autoridad, influencia y poder? Me parece que sí, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo hoy nos dice, Gedeones, Gedeonas, tranquilos, yo los envío a derrotar sus enemigos totalmente, escuchen, dependientes de mi fuerza. Amados, aunque nos parezca absurdo, en el ejército de Dios no puede existir la autosuficiencia. No. Jesús fue el mejor ejemplo. Miren, en Juan 5:19, Jesús dijo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que hace su Padre. Porque cualquier cosa que hace el Padre es lo que hace también el Hijo. ¿Está claro? Por eso, cuando Él termina su ministerio y sale de la tierra, entonces nos envía al Espíritu Santo. Y dice en Juan 16:13 que Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Jesús no dijo, los va a guiar su propia inteligencia, no, los va a guiar sus habilidades o su experiencia o su fuerza. El Espíritu de verdad, Él nos guiará. ¿Y a dónde nos va a guiar? Pues a su palabra, a la verdad que nos hace libres del ataque del enemigo, del engaño, de la mentira, de la persecución. Y seguimos con nuestra historia que ahora se pone más absurda. Sí, porque Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice, ay, Gedeón, todavía tú tienes mucha gente ahí dentro. Vamos a ponerlos a prueba, llévatelos a tomar agua. Y yo te voy a señalar quiénes irán contigo y quiénes no. Y Gedeón los llevó a tomar agua. Y por ahí viene un visual, Juanqui, que está por ahí. Y Dios le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo, coloca a todos los que beban agua en sus manos. Ven al que está paradito tomando agua en sus manos así, lamiéndola como lo hacen los perros. Y en el otro grupo, coloca a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Para los que están escuchando, tenemos un visual donde se ven estos dos grupos. Pero notemos algo en nuestra historia. Ante la orden absurda de Dios de llevarlos a tomar agua, Gedeón no le puso peros. Gedeón no está pidiendo señal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, posiblemente Gedeón estaba tragando gordo y temblando y sudando frío, porque esto no está fácil. Vamos a ponernos en los pies de Gedeón. Claro. Sin embargo, se quedó callado y obedeció. Obedeció la orden absurda de Dios. Y esto se llama cambio de mentalidad. Esto se llama change in life. Miren, amados, esta historia fue escogida por el Espíritu Santo para que nosotros, sus Gedeones, cambiemos de pensamiento, cambiemos las acciones, cambiemos nuestro lenguaje y seamos lo que Dios quiere que seamos, guerreros poderosos, que dejemos atrás los peros, que no nos desconectemos, que le obedezcamos, aunque los demás nos digan, Fernan, es que esto es absurdo. 300 soldados recogieron el agua con las manos, todos los demás se arrodillaron para beberla. Dios le dijo entonces a Gedeón, bueno, pues con estos 300 soldados es que va la cosa. Los voy a salvar y van a vencer a los madianitas. Todos los demás pueden irse a casa. Gedeón se quedó de 32,000 con 300 soldados. Miren, 300 hombres versus 3 batallones poderosos, numerosos y en camellos, porque no iban ni a pie. Esto es absurdo. Dios disminuyó la autosuficiencia del ejército de israelitas para evitar que confiaran y adoraran sus capacidades y que no dejaran de depender de Dios. Miren qué bello es Dios, ¿verdad? Así que hoy el Espíritu Santo nos está disminuyendo a nosotros, como tú decías, Juan, nos está disminuyendo de 32,000 a 300, a ese remanente. Él sacará de nuestra vida todo aquel y todo aquello que estemos poniendo nuestra confianza y nuestra adoración que no se llame Dios.
Si cada grupo o ministerio o equipo de trabajo fuese dirigido por el Espíritu Santo, miren, seríamos imparables guerreros en todo lo que hacemos, aunque la composición o el escogido de ese grupo nos parezca absurdo. Así que entonces se acostaron a dormir los 300 hombres con Gedeón. Todo el mundo tranquilito a dormir. Y aquí viene Dios. Sabemos que el campamento de los madianitas estaba abajo, en el valle. Viene Dios y le dice, levántate, levántate muchacho, que esta misma noche yo te voy a dar la victoria. Vete, levántate y ataca a los madianitas. Estamos hablando que es de noche. Yo te daré la victoria sobre ellos. Pero escuchen esto. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente. El nombre del sirviente está raro, Purá. Hay versiones que es Purá, pero sabemos que termina con Ra. Ajá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Esto sí que es absurdo. Ahora sí, Juan, Dios envió a Gedeón. Demasiado. De verdad que sí. O sea, Mori envía a Gedeón al campamento con su ayudante, le dice, vete, atácalos. Pero como él sabía que él tenía miedo, dijo, vete y escúchalos. Vete y escúchalos en vez de atacarlos. Esto es absurdo. ¿Ves bien? Es que el Espíritu Santo nos conoce tanto. Nos conoce que Él se asegura de que su plan sea perfecto y que nuestros miedos y nuestras dudas no estorben su perfecto plan. Y por eso es que en esta mañana yo te hago esta pregunta, amado oyente y seguidor de Nueva Vida. ¿Te están dando la oportunidad de escuchar lo que habla tu enemigo? Claro. Esto no quiere decir que el Señor nos envíe a escuchar chismecitos o comentarios de pasillo. No. Él es un Dios puro y de mucho orden. Miren, entonces, ¿qué pasó? Gedeón y su ayudante bajan hasta el límite donde estaban los soldados del campamento enemigo. Dice la palabra que eran incontables, que eran tantos camellos que los compararon con la arena de la playa. Había camellos allí, ¿sabe? Entonces, cuando Gedeón llega al campamento, escuchó que un soldado le contaba un sueño a otro. Y entonces el soldado decía, mira, yo soñé que un pan de cebada iba rodando hasta nuestro campamento y golpeó una de nuestras tiendas y la caseta de campaña fue golpeada tan fuerte que se viró patas arriba. Y el otro soldado supo el significado del sueño y le dice, ¿sabes qué? Tu sueño se trata de que Dios hará que Gedeón destruya a todo el ejército madianita. Ahora quiero explicarles algo de este sueño. La cebada costaba la mitad de lo que costaba el trigo. Por lo tanto, el pan de cebada se consideraba un pan inferior. Asimismo era el pequeño grupo de guerreros de israelitas. Eran inferiores a las fuerzas de los enemigos. Sin embargo, este pequeño y absurdo grupo ya tenía la victoria en sus manos. Miren, esto está precioso, afirmado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 1. Dicen, y hoy quiero que escuchemos lo que nos dice el Espíritu Santo. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Miren, esto es para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no son nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué jactarse o sentirse orgulloso. Qué bella esta palabra. Hoy el Espíritu Santo nos está asegurando la victoria. Quienes nos atacan pueden ser numerosos, tener argumentos, estar mintiendo, murmurando en contra de nosotros. Pueden tener hasta posiciones o rangos que tengan ventaja y autoridad. Sin embargo, escuchemos esto. Hoy nuestro enemigo sabrá que está derrotado por más grande que sea. Amados, el Espíritu de Dios nos permite llegar al lugar indicado a la hora adecuada con testigos como Purá, para que escuchemos de la boca del enemigo que está vencido y que nuestro miedo va a desaparecer y no va a estorbar más su plan. Así que después de esto, ¿verdad que la historia está bella? Demasiado. Después de esto, Gedeón escuchó ese sueño, escucha el significado,
adoró a Dios. Luego regresó al campamento, llegó on fire y le dice a todo el mundo, bueno, mi gente, aquí no hay miedo, levántese todo el mundo que el Señor nos ayudará a derrotar a los madianitas. Aleluya. Gedeón hizo 5 acciones necesarias para legitimar su victoria. Número 1, obedeció. Número 2, escuchó. Número 3, creyó. Número 4, adoró a Dios dando gracias. Número 5, declaró con sus labios la victoria. Obedezcamos sin peros, vamos a escuchar al Espíritu Santo, vamos a creerle a Dios, adorémosle dando gracias y vamos a declarar. Te invito a todos los oyentes, a todos los televidentes, párate en tu casa y declara conmigo ahora: injusticia, restricciones, manipulación, abuso, opresión, enfermedad, envidia, vicios, escasez, pobreza, amenaza, maltrato o como te llames, el Señor te derrotará hoy mismo. Entonces, aquí viene la parte culminante. Gedeón divide a los hombres en 100, 3 grupitos de 100. Y cada hombre le dio, y por ahí viene otro visual, una trompeta y una vasija de barro con una antorcha adentro. Y llegaron al borde del campamento enemigo a la medianoche, justo cuando estaban cambiando el turno de guardia. Gedeón y sus 3 grupos, esto quiero que lo escuches, al mismo tiempo tocaron sus trompetas y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban su trompeta. Y todos gritaban por Jehová y por Gedeón. Esto es absurdo, mi gente. Estaban llevando en sus manos, como vieron en el visual, antorchas y trompetas frente a aquellos enemigos. Son 300 hombres versus miles de soldados. Son trompeta y antorcha versus armas y camellos. Amada audiencia de Nueva Vida, lo que es absurdo para nosotros es estrategia y orden para el reino de Dios. Amén. Por eso es que Él no ha perdido una batalla. Vamos a seguir el ejemplo de Gedeón y de sus 300 hombres. Todos, no algunos, al mismo tiempo estaban en el lugar indicado. Todos actuaron en el orden establecido. Todos declararon el mismo mensaje a una voz. Pueblo de Cristo, estemos todos en un mismo acuerdo, aunque nos parezca absurdo. No nos hará falta la violencia, no nos hará falta el que estemos peleando. Lo que necesitamos es fe, valentía y obediencia. ¿Y qué llevamos en nuestra mano izquierda? Pues mire, lleve la antorcha, lleve la luz de Cristo, nuestro buen ejemplo en todo, que inspiremos a los que están en oscuridad a que vengan a Cristo, que nuestra luz espante los demonios y a Satanás. ¿Qué llevamos en nuestra mano derecha? La palabra de Dios declarada, la palabra de Dios ejemplificada con nuestra vida, la alabanza que adora y exalta al Rey de Reyes, la canción de victoria, como la de Moisés y Miriam, como la de Débora, como la de David, como la de María, la madre de Jesús. Miren, cantemos hoy. Hoy derrotaremos al enemigo. ¡Ay! Y Él lo sabe, que esa es la parte más linda. Y llegué al final de la historia. Se supone que aquí digan, Cuando los 300 hombres de Gedeón tocaron las trompetas, el Señor hizo que los guerreros del campamento enemigo se pelearan y se mataran entre sí con sus espadas. ¿Ustedes están viendo eso? Los que quedaron con vida huyeron muy lejos. Amados, las armas del enemigo que pensamos que iban a destruirnos son las mismas que Dios va a utilizar para darnos la victoria. El apóstol Pablo te lo dijo, está en 2 de Corintios 10. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas, escuchen esto, del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo, escuchen, de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y por eso es que capturamos también los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto merece un aleluya, ¿verdad? Aleluya. Amada audiencia de Nueva Vida, me despido diciéndote que necesitamos no luchar con nuestra fuerza. Mira, luchemos a la manera de Dios, oremos, ayunemos, hagamos vigilia, busquemos intimidad constante con el Espíritu Santo. Miren,
el Espíritu Santo nos va a hacer poderosos guerreros. Él nos enseña sus ordenanzas para dejar los peros. Él nos conecta con la mejor señal, la 20G Ultra Capacity. Él sacará de nuestro batallón, mire, la autosuficiencia para que adoremos su grandeza. Él nos enviará a escuchar la confirmación de que nos ha dado la victoria. Nos dará la estrategia, aunque parezca absurdo. Nos dirá con quién, dónde, cómo y cuándo actuar. Y recordemos otra vez, las armas que creíamos que iban a destruirnos son las mismas que Dios va a utilizar para darnos la victoria. Resultados, pues miren que vamos a hacer como mire, usted se va a coger con el popcorn y se va a poner en primera fila. Usted será testigo ocular de cómo nuestros numerosos y equipados enemigos se llenarán de confusión, se van a destruir entre sí y los sobrevivientes huirán de nosotros espantados, aunque nos digan, esto es absurdo. Bendiciones en extremo. Excelente. Qué bueno. Mensaje para valiente, ¿ah? Y muchas de las cosas que Dios hace parecen absurdas para otros, ¿verdad? Para algunos, para el mundo, pero para aquel que cree, ve los resultados de donde sea. Amén. Me encantó el De detalle donde sea. cuando el Señor todavía, cuando le ordena a Gedeón que atacara, el detalle y la delicadeza de Dios de ver el temor que él tenía Qué bello, y ¿verdad? decirle, vete y escucha lo que dice el enemigo, porque cuando Gedeón escuchara lo que el enemigo estaba diciendo, ese miedo en ellos lo provocó Dios. Es como decir, es que pues que no puedo tener miedo, y de hecho, cuando Gedeón se da cuenta de ese miedo, de ese, ¿verdad? Campamento enemigo, lo que estaban diciendo con el pan de cebada, el sueño, la revelación, fue que vino para acá a decir, ahora es que le vamos a meter mano. Exactamente. Nadie está On pasado. fire. Es Y un lo mensaje importante para que es todos. obedecer sin protestar. Oh, yes. Obedecer Exacto. sin protestar está bien, Señor. Tú dijiste, yo lo hago. Amén. Cosa difícil. Cosa difícil. Gracias, Ojami. Change in Life Ministries en las redes sociales, ¿cómo te consiguen? Sí, ojamiaviles.com y escuchen el podcast 3 minutos diarios y pronto, 12 de marzo en Finca Be Happy. Eso, claro que sí. De hecho, de invitado especial, Juan Carlos Matos en la palabra. Por favor, Por que esa allí. cámara lo agarre ahí. Vamos a estar por ahí. Aleluya. Muy bien. Bendiciones a todos.